Vamos a entrar a detalle en lo que es el hardware. Una computadora es un sistema capaz de procesar gran cantidad de datos muy rápidamente y está conformada por un conjunto de componentes físicos llamado hardware y un conjunto de programas y datos llamado software, como lo veíamos en un principio. El hardware incluye dispositivos y componentes electrónicos, electromecánicos y óptico-electrónicos que se encargan de captar, emitir, almacenar o transformar datos, y suele representarse como 4 bloques independientes con diferente función, que se activan según indique el software. Vamos a encontrar que la unidad central de procesamiento es el cerebro de la computadora. La memoria es un gran casillero donde se encuentran instrucciones y datos. Las unidades de entrada y de salida permiten que la computadora interactúe con las personas u otras máquinas. Como lo veíamos en un esquema anterior, vamos a encontrar que hay una etapa que se llama unidad de entrada, otra que se llama unidad central de procesamiento, otra que se llama unidad de memoria y una más que se llama unidad de salida. Comenzaremos hablando de la unidad central de procesamiento, también llamada CPU. Esto es un complejo grupo de circuitos electrónicos que constantemente obtiene instrucciones de la memoria. Esta le indica qué operaciones debe hacer. Cada instrucción involucra la utilización de diferentes bloques del procesador. El cerebro de la computadora también se le conoce técnicamente como un microprocesador. Es un circuito integrado que contiene todos los circuitos electrónicos necesarios para una CPU. Un microprocesador de núcleo múltiple es un circuito integrado que contiene varios CPU en su interior. Vamos a encontrar varios ejemplos de ellos. Por ejemplo, la marca Intel maneja Intel Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. ¿A qué se refiere todo eso? Al número de núcleos que contiene. No vamos a profundizar en este momento esa parte, pero es para que se den una idea. Entonces, de acuerdo al diagrama que acabamos de ver, la CPU tiene los siguientes componentes. Tiene una unidad de control, que es un circuito que interpreta las instrucciones que recibe desde la memoria y activa o desactiva los demás bloques del procesador para efectuar la instrucción. Tiene la unidad aritmética lógica, las siglas son ALU, y es un circuito encargado de efectuar operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, así como comparaciones y operaciones lógicas, conjunciones, disyunciones y negaciones. ¿Qué es una operación lógica? Es, por ejemplo, si dices es de día, si es de día vas a decir que sí, y si es de día y dices es de noche, pues vas a decir que no. Eso es una comparación lógica. Estamos viendo la lógica racional. No puedes decir al día, pues es de noche y me voy a dormir, porque eso no, lógicamente no es correcto. También tiene un componente llamado registros, que es la colección de celdas de memoria para guardar los datos numéricos requeridos por la unidad aritmético-lógica para efectuar operaciones. Tiene un contador de programa. Este es un registro especial utilizado por la unidad de control para ubicar en la memoria donde se encuentra la siguiente instrucción a ser ejecutada. También tiene un reloj, que es un circuito electrónico que emite pulsos a intervalos constantes y permite sincronizar el trabajo de los diferentes bloques de la CPU. El trabajo del reloj se mide en Hz. Mientras más rápido sea el reloj, es decir, tenga más Hz, el procesador trabaja más rápidamente y por lo tanto los programas operarán con más velocidad. El precio de los procesadores y por ende de las computadoras radica en la velocidad del reloj. Entre más alta sea la velocidad del reloj, mayor va a ser el costo. ¿Por qué? Pues porque va a procesar más información a la vez. Y eso significa que vas a reducir el tiempo de trabajo. Por ejemplo, grabas un video con tu celular, lo bajas a tu computadora y lo vas a editar en algún programa de edición de video. El generar el video ya terminado con animaciones, con texto, con efectos en un procesador con una velocidad de reloj alta, se va a reducir el tiempo de producción de video. Por otro lado, si lo quieres producir en una computadora con una velocidad de reloj baja, pues te vas a tardar mucho más. Si producir un video de 3 minutos en una computadora de bajo rendimiento te tardas 2 horas,
En una computadora de alto rendimiento te puedes tardar hasta 5 minutos o menos, dependiendo a las animaciones, los efectos, lo que le hayas metido a tu video para que quede increíble. Vamos a encontrar en la computadora que se divide en distintos tipos de dispositivos. Uno de ellos son los de entrada o de salida, y también se les llaman periféricos. Los periféricos de entrada permiten al usuario o a otro sistema de cómputo enviar información hacia la computadora. Existe una gran variedad de dispositivos de entrada, como el teclado, el lector de discos, el lector óptico, el digitalizador o escáner, el mouse, el micrófono, el lector de código de barras en los supermercados, por ejemplo. Los resultados que se obtienen durante los procesos efectuados por la CPU se envían al usuario u otros sistemas de cómputo por medio de los periféricos de salida. Algunos dispositivos de salida son el monitor, la impresora, las bocinas, un grabador de discos externo, entre muchos otros, por ejemplo, un plotter para imprimir planos. Vamos a encontrar otro dispositivo que se llama dispositivo de almacenamiento, y en ellos encontramos la memoria. La memoria es la parte de una computadora que permite almacenar datos e instrucciones. Se clasifica en memoria primaria y en memoria secundaria. La memoria primaria es totalmente electrónica y transfiere los datos en tan solo unos cuantos nanosegundos, o sea, ni segundos, es así, es rapidísimo. La memoria primaria está conectada de manera directa al procesador. Se utiliza para guardar los datos e instrucciones que requiere la computadora para trabajar. La memoria primaria es como un gran casillero y cada celda guarda un dato, un byte. Las celdas están numeradas en forma individual para poder introducir o recuperar datos directamente. El número de la casilla se llama dirección de memoria y es único para cada celda. Según sus características, la memoria primaria se clasifica en memoria RAM y memoria ROM. La memoria RAM es una colección de circuitos electrónicos que pueden guardar datos y devolverlos, sin embargo, requieren de energía eléctrica para mantener la información. Si falta la energía eléctrica, los datos se pierden irremediablemente. La memoria RAM es muy conocida porque hemos aprendido que es la que le da la potencia a nuestra computadora, pero en realidad no le da potencia. Simplemente a mayor RAM, mayor número de casilleros y mayor capacidad de almacenamiento temporal de datos. Vamos a ver que la memoria RAM está en una parte intermedia entre tu disco duro y tu procesador. La memoria RAM está aquí en medio. Te explico un poco cómo funciona la memoria RAM. Tú como usuario de una computadora quieres abrir el navegador Chrome para navegar a través de los videos de YouTube. El procesador le manda la instrucción y le pide al disco duro que le mande la aplicación de Chrome. Entonces el disco duro manda toda la información hasta el procesador, pero hay una parte intermedia que es esta, que es la memoria RAM. Entonces el disco duro le manda la información a la memoria RAM. Entonces la memoria RAM almacena temporalmente toda la información de Chrome y también almacena todo lo que está descargando temporalmente de internet. Y entonces nada más está trabajando entre memoria RAM y el procesador. A mayor memoria RAM, mayor capacidad de almacenamiento temporal va a tener tu computadora. La memoria RAM no le da velocidad a tu computadora, lo que hace es tener mayor capacidad de almacenamiento y evitar que el disco duro evitar que el procesador esté trayendo la información del disco duro. Entonces, eso es algo muy bueno cuando tienes mucha RAM. Cuando quieres hacer más rápida tu computadora, pues un papel decisivo y determinante es el procesador. Pero si le aumentas RAM, lo que estás haciendo es que el flujo de información sea más corto y no tengas que llamar hasta el disco duro por la información. Pero en realidad no es que le estés aumentando la velocidad, simplemente que se acorta la distancia entre el procesador y la RAM y por eso te da la apariencia de que está trabajando más rápido. Un cambio significativo que puedes hacer si quieres acelerar un poco tu computadora es cambiar este disco por un disco de estado sólido. Ahora es tiempo de ver la memoria ROM.
La memoria ROM es una memoria de solo lectura, por sus siglas en inglés. Esa memoria no te permite guardar datos en ella. Únicamente es posible recuperar aquellos que fueron grabados al fabricarla. Sin embargo, la información existente no requiere de electricidad. Para su funcionamiento. Estos datos suelen ser instrucciones indispensables para el funcionamiento de la máquina, como son las rutinas de autodiagnóstico, el control básico de la pantalla y del teclado, la recuperación del sistema operativo desde el disco duro. En la memoria ROM se almacenan datos indispensables para que tu computadora funcione y no se esté reconfigurando cada que la inicias. Eso es muy práctico para el usuario. Vamos a encontrar también que hay memoria secundaria. La memoria secundaria o de almacenamiento masivo es externa a la computadora, aunque puede alojarse dentro del mismo gabinete del equipo de cómputo, y se utiliza para almacenar grandes cantidades de datos por tiempos prolongados. Esto es, los datos se mantienen aun cuando la computadora está apagada. Vamos a observar que la transferencia de datos entre el procesador y la memoria secundaria se da en varios milisegundos. Hasta el día de hoy existen varias tecnologías para fabricar dispositivos de almacenamiento masivo. Por ejemplo, los discos duros almacenan datos mediante variaciones de campo magnético, mientras que los CD-ROM o DVD-ROM lo hacen mediante hendiduras microscópicas que son detectadas por la reflexión de un rayo láser. Las memorias USB o flash drivers y las tarjetas de memoria son dispositivos de estado sólido, es decir, solo tienen circuitos electrónicos sin partes móviles. Hace unos cuantos años surgieron los discos de estado sólido, o abreviado SSD. Estos discos son similares a las memorias RAMs, sin embargo, tienen capacidad de almacenamiento masivo. Aún esta tecnología es muy costosa, sin embargo, trae beneficios significativos en el rendimiento de tu equipo de cómputo. En una sección anterior te comentaba que si quieres aumentar el rendimiento y la velocidad de tu equipo de cómputo, cambia tu disco duro magnético por un disco de estado sólido. Notarás un alto rendimiento y una velocidad de transferencia significativa entre el procesador y el disco duro. Hasta aquí el tema de hardware. Revisa las actividades que tienes que realizar respecto a este tema. En esta ocasión vamos a ver el tema de software. ¿Qué es software? Software son las instrucciones para comunicarse con la computadora y que hacen posible su uso. En informática vamos a ver que software son los programas. Como vimos al principio, software es un concepto abstracto que se refiere a la información manejada por la computadora y a las instrucciones que le indican cómo utilizar el hardware. Vamos a ver que el software se integra por elementos intangibles, como son programas, datos, procedimientos que el sistema de cómputo necesita para poder funcionar. El software tiene una clasificación. Esta clasificación hace posible que podamos catalogar los distintos programas que encontramos en internet o que encontramos en nuestra computadora. La primera clasificación y la fundamental es el software de sistema. Este software controla el hardware y el software de la computadora. Vamos a ver tres ejemplos. Para PC vamos a encontrar Windows, Linux, Unix y Mac OS para las computadoras de la manzanita mordida. Y para los teléfonos celulares vamos a encontrar Android y iOS para iPhone. Vamos a encontrar también el software de aplicación. Este software ejecuta instrucciones concretas para actividades específicas. Por ejemplo, los de ofimática. Vamos a encontrar un procesador de palabras Word que te permite capturar texto para que generes cartas, generes informes y entre otras muchas otras actividades. Vamos a encontrar hoja de cálculo electrónica como es Excel, presentador de diapositivas como es PowerPoint, manejadores de base de datos como Access, entre muchas otras aplicaciones exclusivamente para oficina. Vamos a encontrar también software de diseño editorial, diseño gráfico, diseño web, diseño en 3D para hacer planos, para hacer videojuegos. Vamos a encontrar software específico para arquitectura y para ingeniería. Vamos a encontrar también software de tipo utilería. Este software es muy importante porque presta servicios técnicos
para recuperar datos perdidos en tu computadora, para formatear tu disco, revisar la configuración del sistema, para eliminar virus o para transferir datos entre computadoras. Un ejemplo de ello es el desfragmentador de disco en el sistema operativo Windows, el panel de control. Otro ejemplo son los antivirus, por ejemplo Norton, Kaspersky, entre muchos otros. Finalmente vamos a encontrar el software de programación. Este software son paquetes que incluyen traductores de un lenguaje de programación, utilerías para revisión y prueba de los programas, así como ejemplos y muchos manuales. Dos ejemplos de ellos son JavaScript y Android Studio. Si quieres programar apps para tu teléfono Android, descárgate en tu computadora Android Studio y ponte a programar. Vamos a ver un poco más a profundidad lo que es un sistema operativo. Un sistema operativo es un conjunto de programas especializados en controlar el trabajo interno de una computadora o también de un dispositivo móvil, como un smartphone, una tablet o un reproductor de MP3. Los programas son rutinas que indican cómo usar los circuitos primarios y los dispositivos que están conectados. También te permiten la transferencia de datos entre programas y el hardware, así como entre el usuario y la computadora. Para el sistema operativo, el hardware lo considera como un recurso, mientras que los programas son clientes que requieren de esos recursos. Un ejemplo bien sencillo. Si tienes muchos recursos, CPU, memoria RAM y disco duro, vas a tener mucho más clientes que atender. Esos clientes son las aplicaciones o los programas. Si tienes muchos recursos, vas a tener un videojuego ejecutándose, un reproductor de audio para escuchar música mientras estás jugando y para que tu experiencia de juego sea increíble. Pero si tienes muy pocos recursos, CPU, RAM y disco duro, pues aunque quieras ejecutar una aplicación de videojuego, lo más seguro es que tu computadora no lo haga o se fragmente o se bloquee y termines desistiendo y haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque entre más recursos, pues más clientes, aplicaciones vas a poder estar ejecutando al mismo tiempo. Pero hay computadoras de muy bajos recursos que son sumamente económicas, que nada más te pueden ejecutar 2 o 3 aplicaciones, pero que no demanden mucho CPU, RAM o disco duro. Actividad 2. Investiga en Internet. Vas a investigar 2 ejemplos de software de sistema para dispositivos móviles. Vas a investigar 2 ejemplos de software de aplicación de redes sociales para tu teléfono móvil. Vas a investigar 2 ejemplos de software de utilería para tu teléfono móvil. Vas a concentrar toda esta información en una tabla como la que se muestra del lado izquierdo. Y ahí te pongo un ejemplo. Office 365. ¿Qué tipo de software es? ¿De aplicación, de sistema o de utilería? Es de aplicación. ¿Qué hace ese software? Te permite trabajar actividades escolares como hacer una carta, una presentación en diapositivas, etc. ¿Es gratis? No. Office 365 tiene un costo. Y ahí vas a agregar una imagen del logo de Office 365 que vas a buscar en internet. Como dice, haz la tabla en tu libreta, posteriormente tómale fotografía de la actividad y súbela como evidencia a la clase de Classroom de la semana número 2. Revisa la rúbrica de valoración para que sepas qué es lo que se te valorará. No olvides revisar la rúbrica. Y pues bueno, vamos a ver un resumen de la clase de esta semana.